Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, ecuaciones diferenciales ya no de primer orden, sino ecuaciones de segundo, tercero, hasta orden n o de enésimo orden. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es una ecuación diferencial de enésimo orden o de orden n. Bueno, una ecuación diferencial de orden n es una ecuación diferencial de la forma una función a n que depende de x multiplicado por, o que va a acompañar a la derivada enésima de y más otra función que depende de x multiplicada por la n-1 derivada de y, así sucesivamente hasta una función a1 de x multiplicada por la derivada de y más otra función multiplicada por la variable dependiente y en este caso, y todo esto tiene que ser o está igualado a otra cierta función que depende de la variable independiente x. Aquí lo importante en esta parte de la ecuación diferencial lineal de orden n es que aparecen la derivada enésima de y con respecto a x. Recordemos que en una ecuación diferencial su orden está dado por el orden de la mayor derivada que aparece, ¿no? Entonces en este caso la derivada es enésima, por lo tanto esta ecuación diferencial es de orden n o de enésimo orden. Entonces nosotros recordemos que en esta ecuación lo que nosotros tratamos de encontrar es esta función y de x tal que debe cumplir que tiene que poderse derivar n veces. ¿Para qué? Para que al sustituirla en esta expresión va a ser una solución si al sustituirla en la parte izquierda de la igualdad me dé la parte derecha, es decir, yo sustituyo en esta parte y tiene que igualar la parte derecha. Si eso se cumple, se dice que y es una solución de esta ecuación diferencial. Bueno, para una ecuación diferencial, un problema de valores iniciales de orden n es resolver la ecuación diferencial de orden n bajo o sujeta a ciertas características que la ecuación o la solución en un punto x0 me va a dar un cierto valor, la derivada de mi solución en ese punto x0 me tiene que dar otro valor. Estos valores ya están definidos en estas restricciones, estos valores son definidos. Recuerden ustedes que en una ecuación diferencial de primer orden, cuando ustedes la resolvían, les aparecían ciertas constantes de integración. Esas constantes de integración o la solución que nosotros poníamos para una ecuación de primer orden, pues era una familia de soluciones. Entonces lo que hacemos cuando ponemos un problema de valor inicial, pues es encontrar cuánto debe valer esa constante de integración para que satisfaga estas condiciones. Entonces reducimos toda una familia de soluciones a una solución, ¿ok? Bueno, entonces aquí estamos hablando de que dada una ecuación diferencial vamos a encontrar una solución, pero no he dicho cuándo o depende de la ecuación diferencial, qué cosa me garantiza que voy a poder encontrar una solución. Bueno, qué cosa me garantiza que voy a poder encontrar soluciones
y que esa solución sea única o no sea única. Entonces para eso existe pues un teorema bastante importante. Bueno, no sé si se queda claro esta parte de los valores del problema de valor inicial, ¿no? Simplemente a mi solución le restringimos ciertas condiciones. Esas condiciones son las iniciales, para que de todas las familias de soluciones que yo encuentro solamente tenga una solución. Entonces, como les decía, ¿cuándo voy a poder yo encontrar, cuándo garantizo que se va a poder encontrar una solución y que esa solución es única? Pues esto me lo da el teorema de existencia y unicidad, es decir, cuando existe la solución y cuando esa solución es única. Entonces, a ver, el teorema de existencia y unicidad nos dice lo siguiente: sean AN, AN-1, A1, A0 y G. Recordemos, todas estas funciones son los coeficientes que acompañan a la parte de las derivadas, en este caso AN, AN-1, AN-2, así hasta el A1, A0 y mi función g de x. Estas son las funciones que dependen de x. Entonces me piden que todas esas funciones sean continuas en un intervalo y que AN, es decir, esta función, la que acompaña a la derivada enésima, sea distinto de 0 para toda x que pertenece en el intervalo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Recuerden, todas estas de aquí, AN, AN-1, todas estas son funciones. Por lo tanto, si son funciones, lo que me pide es que sean continuas. Recordemos que ¿qué quiere decir que sea continua? Bueno, matemáticamente es que cada punto en ese intervalo sea continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues el límite cuando yo tiendo a ese punto por la izquierda y por la derecha sea el mismo. Intuitivamente, o una forma fácil de entender cuando se dice que es una función continua, si yo al trazar la gráfica de esa función, yo nunca despego mi lápiz para trazar la gráfica de esta función. Es decir, esta función va a ser continua en el intervalo en el que yo la grafiqué. ¿Cuál función no es una función continua? Esta es una función continua. ¿Cuál es una función no continua? Una función no continua sería, por ejemplo, esta función. Aquí tenemos nuestro intervalo. En este punto, esa función es discontinua. ¿Por qué? Porque si yo quisiera trazar esta gráfica, esa gráfica, en este punto tengo que separar mi lápiz para pasarme a este lado y seguir graficando, ¿no? Entonces, una forma fácil de entender la parte de si es continua o no, es la forma de trazar, ¿no? Bueno, les digo, matemáticamente pues tiene que ver con los límites por la derecha y por la izquierda, que tienen que ser iguales. Si nosotros lo vemos en esta parte, el límite, si digamos en este punto x0, el límite por la derecha tiende a un cierto valor, que es esta altura, y el límite por la izquierda tiende a otro valor, que es este punto. Entonces esos límites no son iguales, por lo tanto no es una función continua. Entonces esta es una de las propiedades importantes, que estas funciones, las que yo les mencioné, vamos a darle aquí, que vamos a ocupar el espacio, que estas funciones que acompañan a mi solución, que son los coeficientes de cada una de las derivadas, esta función y esta función, todas sean continuas en un intervalo y que esta función AN pues sea distinta de 0 para todo ese intervalo, ¿no? Entonces, obviamente pues sí tiene que ser distinta de 0, porque si no ya no cumple la definición de una ecuación diferencial
de orden n. Ok, entonces continuamos. Me dice que tienen que ser continuas y hay una diferente de 0 para todos los intervalos. Ahora, si yo en ese intervalo escojo una x0 que está en cualquier punto de este intervalo, entonces en el intervalo y, es decir, en ese intervalo en donde todas estas funciones son continuas, existirá una solución y de x para el problema de valor inicial, y además me dice que existirá y será única para el problema de valor inicial, este problema de valor inicial que yo tengo. En pocas o en otras palabras, si estas funciones, esta, todas las que estaban aquí, esta y esta, son continuas en un intervalo y un punto x0 pertenece a ese intervalo, entonces en este intervalo y donde son todas estas funciones continuas va a existir una solución y de x para el problema de valor inicial, es decir, se va a cumplir que va a existir una solución para el problema de valor inicial, es decir, en el que yo tengo que sustituir ahora el valor de x por x0, un punto ya en específico. Ok, y además me dice que entonces será único. Por lo tanto, a ver, para que se entienda, vamos a hacer un ejemplo. El teorema de la... Supongamos que yo tengo la ecuación, la tercera derivada de y con respecto a x más 5 por la segunda derivada de y con respecto a x menos 7, vamos a ponerle 7, y igual a 0. Bueno, obviamente yo todavía no les he dicho cómo resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Pero pues aquí a simple vista se ve que una de las soluciones es y igual a 0, ¿no? Solución es la solución en este caso cuando la solución es igualada a 0 o y es igual a 0, se dice que es la solución trivial, ¿no? La trivial porque es pues es trivial encontrarla. Si nosotros derivamos, pues esta es derivada de una constante 0, derivada de una constante 0, y vale 0, 0, entonces pues obviamente esto me iguala al valor 0. Entonces la solución a esta ecuación es la solución trivial y igual a 0. Ahora, dado que la ecuación es una ecuación de tercer orden y es lineal, es decir, ¿qué quiere decir que sea lineal? Que los exponentes, tenemos la derivada enésima, pero su exponente de estas derivadas de todos son 1, ¿no? Y además estas funciones que nosotros tenemos aquí, el 3, el 5, el 7, dependen solamente de x. Bueno, entonces esta es una ecuación de tercer orden lineal con coeficientes constantes, es decir, los coeficientes, estas funciones que yo hablaba aquí, si lo comparamos, estas funciones son funciones de x, bueno, son las funciones constantes, que las podemos ver como funciones de x. Son constantes, por lo tanto, si son funciones constantes, cuando yo grafico una función constante, que es lo que obtengo, pues simplemente, en este caso, ¿no? Si yo grafico una función constante, siempre es una línea recta, ¿no? Dependiendo el valor, la altura, pues es esta constante. Bueno, entonces, a partir de eso, yo puedo ver que esta función, esta función y esta función son funciones
continuas. Si son constantes, en la gráfica observamos que simplemente es una línea recta y son continuas, por lo tanto pues estas funciones van a ser continuas. ¿En cuál? Pues en el intervalo, pues todo el intervalo de los números reales, ¿no? Entonces son continuas desde menos infinito a infinito. Por lo tanto, ¿qué puedo yo decir? Aquí pero tenemos antes que darle una solución inicial, ¿no? ¿Cuál es la solución inicial? Que y1 sea igual a 0, y' de 1 sea igual a 0 y y' de 1 sea igual a 0. Aquí x0 es igual a 1, ¿no? Si nosotros comparamos con la expresión nosotros que tenemos aquí, x0 en este caso va a valer 1, es el punto de mi intervalo, ¿no? Entonces vean, pues esta ecuación, la solución que cumple, pues simplemente si yo, independiente del valor de si es 1 o 2, pero aquí estrictamente me dice evaluado en 1 es igual a 0, pues sí, porque si evalúo aquí siempre me da 0, ¿no? Y', pues la derivo y me da 0, pues automáticamente cumple este. Y', la derivo 2 veces y evalúo en 1, pues automáticamente me da 0. Por lo tanto, esta solución que tengo aquí sí cumple las condiciones iniciales. Específicamente para la condición inicial en x igual a 1. Este x1, recuerden, x1 puede ser cualquier valor de mi intervalo. Por lo tanto, entonces, ¿qué me dice el teorema de existencia? Sean a n, xn menos 1, o sea, todas las funciones, es decir, esta función, continuas en un intervalo. ¿Son continuas en qué intervalo? Pues en el intervalo de todos los reales, ¿no? an es una función distinta de 0 para cualquier valor de x. Es una función distinta de 0 para cualquier valor de x. Para toda x en el intervalo, ¿no? Ahora, si x igual a x0 está es cualquier punto de este intervalo, es decir, x1, x0 igual a 1, pertenece a mi intervalo de los reales, ¿no? Si yo lo grafico, pues estaría como por aquí, ¿no? Pero bueno, dependiendo cómo está graficado. Pero este punto sí pertenece al intervalo en el que todas estas son continuas. Entonces, si cumple estas condiciones, por lo tanto, va a existir una solución. ¿Cuál solución? Esta. Para el problema de valor inicial, esta es mi solución para el problema de valor inicial. Esta de aquí es la solución, ¿no? Para el problema de valor inicial, y además será única, es decir, todas y igual a 0 será la única solución en cualquier intervalo que contenga a x igual a 1. Si yo cambio este intervalo, digamos ahora nada más de 0 a infinito, va a seguir siendo mi solución y igual a 0. Entonces, lo importante aquí es que estas funciones sean continuas, que cada una de estas funciones sean continuas en un intervalo i. Esto pues casi es por la misma definición de la ecuación diferencial de enésimo orden, que an sea distinto de 0, ¿no? Entonces lo importante aquí es que sean estas continuas, y ahora yo agarro un punto x0 que pertenece a este intervalo, entonces yo garantizo que va a existir una solución y de x para el problema de valor inicial, en donde esa x0 pertenece a mi intervalo. Entonces aquí pues como ven casi
todo el papel se lo lleva que estas funciones sean continuas en un intervalo y que pues x pertenezca simplemente a este intervalo, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues yo garantizo de que existe una función que cumple estas condiciones de acá arriba, y además esa solución va a ser única. Pues ahora sí ya sé cuándo va a existir una solución y cuándo va a ser única, ¿no? Ya puedo garantizar cuándo sí existe y si es única. Ok, ahora entonces, a partir de eso, pues vamos a empezar a hablar de un término bastante básico, que se va a ocupar mucho en lo que es las ecuaciones diferenciales de orden superior o de enésimo orden. ¿Cuál es? El de la ecuación diferencial homogénea. Bueno, supongamos nosotros tenemos una ecuación, recordemos, en la ecuación diferencial de enésimo orden o de orden n tenemos esta estructura, ¿no? Una función multiplicada por la derivada enésima más otra función por la derivada n-1, n-unésima, y así sucesivamente, la estructura de una ecuación diferencial. Si en este caso la función, si toda la parte izquierda está igualado a 0, es decir, la función g de x es la función g de x igual a 0, entonces se dice que esta ecuación diferencial de enésimo orden es una ecuación diferencial homogénea. En caso contrario, se va a decir que es no homogénea. Es decir, la única forma de que sea homogénea es cuando toda esta expresión del lado izquierdo está igualado a 0. Si eso se cumple, se dice que es una función homogénea. Si no se cumple, pues entonces vamos a decir que es una función no homogénea. Entonces, como les digo, son términos que vamos a ocupar mucho en esta parte de las soluciones o de los métodos de solución, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cuando se dice que una función es homogénea. Pero entonces, pongamos, tenemos la ecuación 2y' más 3y' menos 5y igual a 0. Recordemos, la notación primada es lo mismo que la notación de Leibniz, ¿no? ¿Cuál? Cuando nosotros tenemos la parte de las derivadas, es decir, que esto pues ya deberíamos manejarlo. Esto es la segunda derivada de y con respecto a x más 3 la derivada de y con respecto a x menos 5y igualado a 0, ¿no? Esta y esta es exactamente lo mismo, solamente en notación distinta, la notación primada y la notación de Leibniz. En particular me gusta más la de Leibniz, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí aparece ya directamente directamente la variable dependiente y la variable independiente, cosa que en esta no. Pero bueno, es más práctica esta para escribirla, ¿no? Mucho más rápido, pero bueno, cuestión de gustos. Entonces esta y esta es lo mismo. Entonces, si nosotros vemos, tenemos, esta sería una ecuación de que tenemos la derivada o la segunda derivada, ¿no? Entonces esta es una ecuación lineal de segundo orden. ¿Por qué? Porque el orden de la máxima derivada es de 2, entonces es una ecuación de segundo orden. Tenemos una función, que en este caso es una constante, multiplicada por la segunda derivada, más otra función multiplicada por la primera derivada, más otra función por la variable dependiente, igualada a 0. Aquí la función g de x es igual a 0, entonces esta es una ecuación, va a ser una ecuación homogénea. Una ecuación homogénea lineal de segundo orden. Ya vimos por qué, porque
tiene la estructura de una ecuación diferencial lineal de orden, en este caso 2, pero está igualada a g de x igual a 0, está igualada a 0. Entonces ahora supongamos que tenemos ahora esta función x cuadrada y tripla más 6 y prima más 10y igualado a e a la x. Entonces esta es una ecuación lineal. ¿De qué orden? La máxima derivada es la tercera derivada, por lo tanto es una ecuación lineal de orden o de tercer orden, ¿no? Está igualado a una función e a la x. Esta función e a la x obviamente no es una función, no es 0, ¿no? Por lo tanto esta que tenemos aquí es una ecuación diferencial no homogénea de ¿qué orden quedamos? Tercer orden, ¿no? Ok, entonces pues hasta aquí. Entonces ya sabemos, como conclusión, qué es lo que hacemos. Ya sabemos cómo se define una ecuación de enésimo orden o de orden n. A partir de esa ecuación, cuando tenemos los valores iniciales, también ahora sí ya sabemos cuándo podemos decir que existe solución a esa ecuación de valores iniciales y si es única. Y también pues ya sabemos el término de cuando sabemos distinguir entre una ecuación diferencial homogénea y una ecuación no homogénea. Recuerden, simplemente si es homogénea, la ecuación está igualada a 0. En caso contrario, se dice que la ecuación es no homogénea. Pues entonces hasta aquí es suficiente para ir calentando los motores para empezar en videos posteriores a resolver ecuaciones de orden superior, es decir, ecuaciones ya no solamente de primer orden, sino de segundo, de tercero, cualquier orden, ¿no? Entonces, no con ganancias, ya falta poco para que podamos resolverlas, ¿no? Entonces, vámonos poco a poco. Bueno, pues esto fue todo. Cuídense mucho. Espero les haya gustado el video, les haya sido de utilidad y ánimo. Bye.